Bueno, estamos de regreso y en esta parte es una de las secciones que nos llenan de orgullo. Presentamos los resultados del concurso a la mejor investigación en cambio climático que hicimos entre estudiantes de la UNAM. Y ahorita les vamos a dar unos minutitos a los ganadores para que nos expliquen su investigación, la importancia científica y la importancia social de sus aportaciones. Empezamos con Diego Arturo Canul Reyes. Él ganó el primer lugar en el nivel de maestría. Es ingeniero en energía por parte de la Universidad Autónoma de Campeche y maestro en ingeniería por el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, obteniendo ambos grados con mención honorífica. Actualmente es candidato a doctor en el mismo instituto. Su línea de investigación está enfocada al modelado y evaluación del recurso eólico, utilizando información de datos experimentales, modelos meteorológicos, así como el análisis de velocidades extremas en turbinas eólicas. También se ha especializado en la dinámica de los recursos eólico y solar para satisfacer la demanda eléctrica. Cuenta con una gran experiencia en programación en Python y ha impartido diversos cursos al respecto. Diego, muchas felicidades por ganar este primer lugar en el premio PINC a la investigación en cambio climático y adelante. Muchas gracias, Francisco. Gracias por la invitación, por el espacio para poder compartir un poco de mi trabajo con ustedes. Agradezco el reconocimiento y bueno, igual me gustaría antes de empezar a agregar que me da gusto que en este tipo de espacios también podamos compartir un poco de lo que son de trabajos un poco más técnicos, ¿no? Como es el caso del que les voy a presentar. Entonces, antes de entrar en materia con mi trabajo, quisiera tomar unos segundos para presentarme. Ya lo mencionó Francisco brevemente en la semblanza. Soy ingeniero en energía por parte de la Universidad Autónoma de Campeche. Posteriormente hice mi maestría en el Instituto de Energías Renovables con el tema del que les voy a platicar ahorita, y actualmente me encuentro realizando mi doctorado también en ingeniería en el mismo instituto con un tema un poco distinto, pero yo digo que sigue siendo dentro de la misma línea de investigación. Ahorita pues, estamos enfocando en la supervivencia de turbinas flotantes en el Golfo de Tehuantepec. Entonces, ya le cambié un poco, soy casi doctor en ingeniería, esperamos terminar el siguiente año. Ahorita me encuentro en la Universidad de Strathclyde, en Glasgow, muriendo de frío, y en la maestría hicimos una colaboración con la Universidad de Delft, de la que fue resultado el paper, que a su vez fue parte bueno, fue basado en el trabajo de maestría. O sea, la tesis de maestría la pudimos publicar en un paper, y eso es lo que les quiero platicar el día de hoy. Entonces, si le quieren echar un ojito, ahí está el enlace, ¿no? Entonces, muy bien. No me quiero demorar mucho en el contenido de la presentación. Voy a hablarles del problema y de la metodología, los resultados, las conclusiones. Y bueno, entonces, pues en este contexto de cambio climático y mitigación del cambio climático, pues es muy importante enriquecer la matriz energética. Una de las opciones que podemos tener para poder hacer esto es no solo considerar energía eólica en tierra, sino también en mar, ¿no? Entonces, en los últimos años ha habido un crecimiento bastante grande en la instalación de turbinas eólicas marinas, bueno, hay de varios tipos. Podemos distinguir fácilmente entre las que son ancladas en tierra y las que son flotantes, dependiendo de la profundidad. Voy a hablar un poco más de esto adelante. Y bueno, ¿quiénes son los campeones históricamente en esto? Pues todos los países que están alrededor del Mar del Norte, ¿no? El Mar del Norte presenta características particulares que básicamente son muy altas velocidades en el océano, lo que permite hacer la instalación de estas turbinas en dichas áreas. Entonces, por ejemplo, tenemos ejemplo Reino Unido, Alemania, Suiza, Suiza, y todos los países que, como mencioné, están alrededor del Mar del Norte, ¿no? Entonces, en México, pues esto desde hace un par de años, pues la mayoría está en tierra, ¿no? Bueno, más bien todo está en tierra, la mayoría en Oaxaca, en Tamaulipas, y pues ya, ¿no? Entonces, en México no tenemos todavía instalaciones eólicas marinas. Entonces, pues es interesante
estudiar cuáles son las condiciones técnicas para que esto pueda suceder, ¿no? Como cualquier fuente renovable, lo que necesitamos es conocer al menos, o tener dos cosas al menos, que es la tecnología y el recurso, ¿no? Que básicamente es lo que hicimos en este trabajo. Entonces, el objetivo de ese trabajo es, o fue, estimar las zonas potenciales en el Golfo de México, ¿no? Y nos enfocamos únicamente en el Golfo de México, identificamos, o quisimos identificar cuáles son las zonas con alto recurso eólico, delimitar zonas potenciales de acuerdo a las restricciones de la tecnología. Hablaré de esto durante la presentación. Y finalmente, estimar la energía anual que pueda ser producida en dichas zonas, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, y antes de entrar con la metodología, quisiera introducir rápidamente unos conceptos teóricos que son los que usaré a lo largo de la plática. El primero, el que está a la izquierda, es la gráfica de la curva típica de potencia de un aerogenerador, ¿no? Entonces, esta curva lo que nos da es la producción o la potencia que nos arroja el aerogenerador a ciertas velocidades, ¿no? Y distinguimos tres áreas en la curva de potencia. La primera es la velocidad a la que empieza a producir, posteriormente la velocidad nominal y finalmente la velocidad de corte, ¿no? Generalmente, en el caso ideal, nuestra turbina debería estar siempre generando en este rango de velocidades, que generalmente está por ahí de los 11 a los 25 metros sobre segundos. Y después de los 25 metros sobre segundos, en el caso de las turbinas que voy a presentar, el aerogenerador deja de funcionar, esto por motivos de seguridad, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos la curva de potencia y tenemos también las velocidades en el sitio, que generalmente pueden estar tomados o medidos cada hora, podríamos fácilmente ajustar una función a esta curva y determinar la energía anual producida. Con la energía anual producida podemos calcular este factor de planta, que básicamente es la energía que producimos entre lo que produciría la turbina idealmente si funcionara todo el tiempo a su capacidad nominal por un año, ¿no? Entonces este factor de planta generalmente es anualizado y es un indicador que nos da una idea de si el sitio es bueno, si la turbina o la tecnología es bueno en el sitio que nosotros queremos evaluar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para darnos una idea, en tierra estos factores de planta andan por ahí del 15, 18%, en mar andan por ahí del mucho más alto, 40%, y entonces es muy buena idea tener este factor de planta. Entonces, voy a proceder a presentar la metodología, y mientras presento la metodología, voy a ir presentando algunos resultados, solo para no tirar todo de vuelta, ¿no? Entonces, en la primera parte, lo que hacemos es realizar un estudio de factibilidad. Esto es un análisis que básicamente podríamos hacer en cualquier lugar, en tierra o en mar, ¿no? Delimitamos nuestra área de estudio, que como mencioné es el Golfo de México, y utilizamos datos de reanálisis que voy a mencionar ahorita, y también utilizamos dos turbinas. Sobre los datos de reanálisis, sobre la selección de tecnología, elegimos dos turbinas, una de 5 megawatts y una de 10 megawatts de velocidades nominales. Las dos tienen características muy similares, su velocidad de inicio es por ahí de los 3-4 metros sobre segundos y la velocidad de corte es a los 25 metros sobre segundos. La velocidad nominal, es decir, cuando la turbina empieza a producir su potencia nominal, es a los 11 metros sobre segundos. Y elegimos estas turbinas de referencia porque son turbinas académicas que se utiliza ampliamente en la comunidad científica y pues sus datos están disponibles, ¿no? Entonces, lo que tenemos, como mencioné hace un par de diapositivas, es la producción que tenemos en cada una de las velocidades, ¿no? Pueden ver que ambas tienen comportamientos muy similares. Y sobre los datos que utilizamos, se conocen como datos de reanálisis, donde básicamente lo que hacen es combinar modelos físicos con observaciones reales cada determinado tiempo. Entonces resuelve el conjunto de ecuaciones durante un tiempo determinado, toma este conjunto, estas nuevas observaciones y vuelve a resolver. Se conocen como reanálisis porque lo que hace es hacer un análisis en retrospectiva. No se trata de hacer una predicción, sino tener un conjunto de datos. Entonces, este tipo de
bases de datos pueden tener información de hace 40 años. 50 años, cuando yo hice el trabajo, teníamos 40 años disponibles, ahorita andan por alrededor de los 70. Si utilizamos dos, todos con resolución horaria, y lo que cambia más es que uno tiene 50 kilómetros de resolución y el otro tiene 30 kilómetros, es decir, tiene una malla más fina, ¿no? Cabe mencionar que estos son datos globales y están disponibles para todo el mundo. Nosotros lo extrajimos únicamente para México, específicamente para el Golfo de México. Entonces, continuamos con la metodología y empezamos a delimitar las áreas en base a las restricciones que dividimos en naturales y técnicas. Entonces, esto es un mapa de las restricciones. Lo que tenemos en el mapa son, otra vez, las restricciones que utilizamos. La línea roja nos delimita la profundidad del mar, es decir, de la costa a la línea roja tenemos una profundidad de 50 metros, consideramos como un máximo. ¿Por qué? Porque después de 50 metros tendremos que utilizar turbinas flotantes, ¿no? En este trabajo nos enfocamos únicamente a turbinas que puedan estar ancladas en el suelo marino, en el lecho marino, como pueden ser monopilas o estructuras de otro tipo, ¿no? Las zonas amarillas son zonas protegidas que debemos evitar. La distancia a la costa son estas líneas punteadas que representan 22 y 44 kilómetros, y la razón de escoger esta distancia es por un motivo económico, ¿no? Es en ese rango de distancias donde es factible económicamente poder instalar una turbina, porque después las líneas de transmisión hacen ineficiente el sistema o lo hacen más caro. Si juntamos todas estas restricciones en los mapas, en el mapa, lo que tenemos son estas tres zonas, A, B y T, que están al este de Tamaulipas, aquí cerca de Ciudad del Carmen y al norte de Yucatán. Finalmente, lo que evaluamos es el recurso eólico. Aquí no estamos tomando todavía el recurso eólico, lo incluimos, y lo que hacemos con el recurso eólico pues, es precisamente evaluar las turbinas que mencioné hace un instante durante todos los datos disponibles. Entonces, identificamos dos áreas potenciales, que es el este de Tamaulipas y el norte de la península de Yucatán, que pueden ver con colores rojos, y son los que tienen mayores velocidades en promedio para este lapso de tiempo, que están por ahí de 9, 10 metros sobre segundos, 8 o 9 metros sobre segundos. Las distancias, las velocidades que están más cercanas a las costas, están alrededor de 5 metros sobre segundo, y son aquí. Del otro lado, tenemos el factor de planta, que básicamente es el resultado de evaluar la curva de potencia de la turbina que les mencioné sobre toda la serie temporal disponible, y dividimos entre el tiempo si funcionara a su potencia nominal, ¿no? Entonces, pueden ver que las mismas áreas están un poco correlacionadas. De colores rojizos, ahora son las que tienen mayores factores de planta aquí, que andan por ahí del 50 al 55%. Lo que hay que destacar en esta parte del estudio es que nosotros consideramos únicamente una turbina y no consideramos otro tipo de pérdidas, como pueden ser por estelas o por líneas de transmisión. Entonces, otra vez identificamos las mismas zonas potenciales. En Veracruz vemos que casi no hay recursos, lo cual es bastante una coincidencia, porque si se dan cuenta, en Veracruz, en toda la costa de Veracruz, la profundidad al océano es muy alta a pequeñas distancias, ¿no? Entonces aquí casi que automáticamente requeriríamos instalar turbinas flotantes, el recurso lo permitiera. Esto es el mismo mapa, pero visto de otra forma. Esto es el recurso eólico, pero visto de forma en estaciones, un análisis estacional, y esto nos permite ver más un poco cómo es la distribución de recursos a lo largo del año. Porque en la diapositiva anterior mencioné que los máximos andan por ahí de 8 o 9 metros sobre segundos a velocidades del viento, pero recordemos que esto es un promedio, y los promedios perdemos mucha información cuando hacemos esto, ¿no? Entonces, los mapas estacionales nos dan una idea de que el mayor recurso está en invierno y en primavera, mientras que en verano y otoño no hay nada, ¿no? Y identificamos otra vez, por ejemplo, en verano, en invierno, que la zona que tiene mayor recurso es Tamaulipas, y la que tiene mayor recurso en primavera es el norte de Yucatán. Y una vez que nosotros juntamos todo esto, ya podemos delimitar zonas potenciales, considerando ambas restricciones y el recurso eólico, lo que nos da como resultado
la selección de estas zonas potenciales. Estas zonas potenciales, pues, quisimos evaluar cómo sería la energía que producimos en cada una de ellas. Entonces seleccionamos 4 puntos representativos, uno al norte de Yucatán, uno al este de Campeche y uno más al noroeste de Campeche, ¿no? Casi Ciudad del Carmen. También tenemos este punto al este de Tamaulipas. Entonces lo que vemos aquí son todas las restricciones juntas, y cabe mencionar que también tienen importancia estos puntos que seleccionamos por su cercanía a puertos importantes, lo que nos abre un nicho de desarrollo. Del lado derecho tenemos los box plots, que representan la estadística que ocurre en cada uno de los años, ¿no? Pero en cada uno de los meses para el total de años que tenemos. Y es muy curioso, si nosotros observamos el comportamiento, podemos observar 2 comportamientos muy parecidos. Aquí seleccionamos únicamente estos 2 puntos, Yucatán y Tamaulipas, que es el punto 1 y el punto 4. Estos 2, Campeche... Solo 2 minutos, por favor, gracias. Pero, sí, que son los que tienen menor recurso, tienen el mismo comportamiento, pero con menores valores en los factores de planta, ¿no? Entonces, identificamos 2 estacionalidades, que es una de alta producción de septiembre a mayo o junio, y una de baja producción de junio a octubre, ¿no? Entonces, es interesante identificar estas zonas o estos periodos de alta producción y de baja producción, y identificar oportunidades o momentos donde nosotros podríamos tener operaciones de mantenimiento. Entonces, estas son mis conclusiones. Utilizamos una base de datos amplias que nos permite caracterizar con muchos años, en este caso fueron 39 años, los recursos en dichas zonas. Las restricciones que mencioné nos permiten identificar estas 2 áreas, que es el noroeste de Tamaulipas y el noroeste de la península de Yucatán, con factores de planta al 30%, y estos promedios de velocidades en dichos sitios están entre 8 y 9 metros por segundo, con máximos anuales entre 50 y 55% en factores de planta. Y bueno, esto es un poco lo que mencioné al inicio. Este trabajo tendría que continuar incluyendo factores económicos y una validación experimental, porque la península de Yucatán está particularmente expuesta a ciclones tropicales. Pero bueno, entonces eso es todo por mi parte. Les dejo mi correo si tienen dudas o comentarios que quieran discutir luego. Gracias. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas felicidades por este premio y por la maravillosa investigación que has desarrollado. Esperemos que esto permee, digamos, con los tomadores de decisión en momentos tan importantes como ahora, ¿no? En términos de política climática. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Y felicidades una vez más. Bueno, ahora pasamos con Daniela Remolina Figueroa, del posgrado de Ciencias Biológicas. Ella obtuvo el segundo lugar en el primer premio PINC sobre las mejores investigaciones de cambio climático, con su tesis de maestría, Polinización en riesgo, impactos del cambio climático global en los patrones de distribución de los colibríes y sus plantas asociadas en México. Adelante, Daniela, muchas felicidades. Muchas gracias. Yo soy Daniela Remolina, soy estudiante de doctorado actualmente del posgrado de Ciencias Biológicas de la UNAM y en la FES Iztacala particularmente. Mi trayectoria empezó como egresada en biología en el año 2019 de la Facultad de Ciencias, y mis estudios comenzaron siendo enfocados en ecología de aves, en ecología de comunidades principalmente, con un proyecto que se titulaba Relación entre la disponibilidad de artrópodos y el ensamble de aves insectívoras migratorias en un gradiente de perturbación del bosque tropical seco del Alto Balsas. Posteriormente, y lo que me tiene aquí el día de hoy, fue que del año 2020 al año 2022 yo realicé la maestría en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala con el proyecto titulado Polinización en riesgo, impactos del cambio climático global en los patrones de distribución de los colibríes y sus plantas asociadas en México. A partir de este momento, el objetivo de mi línea de investigación ha sido contribuir a la generación de conocimiento que se relaciona con los efectos del cambio climático en las interacciones ecológicas, para poder derivar en planes y estrategias de conservación de la biodiversidad a largo plazo. Y actualmente eso me ha permitido estar en el doctorado, igual con el mismo posgrado en Ciencias Biológicas, con el proyecto titulado Cambio Climático y las redes de polinización colibrí planta en México, perspectivas de conservación ante un futuro incierto. Junto con mis colaboradores hemos estado generando algunos artículos relacionados con el tema,
y también hemos estado participando en coloquios, ferias y talleres para tratar de hacer labores también de difusión y divulgación. Bueno, les voy a platicar ahora sí sobre mi proyecto, que estuvo a cargo de la doctora María del Coro Arismendi, el doctor David Prieto y el doctor Adolfo Navarro. Bueno, las interacciones bióticas juegan un papel muy importante en la dinámica de las comunidades y en el mantenimiento de las propiedades clave de los ecosistemas. Actualmente se sabe que los efectos sinérgicos y también individuales del cambio climático, así como con la conversión de tierras, son consideradas de las mayores amenazas para la biodiversidad. Se predice que entre los efectos que tendrá el cambio climático, pues habrán cambios importantes en la distribución y en la supervivencia de las especies, pero también en sus asociaciones ecológicas. Por lo cual, el estudio de esta relación compleja entre el cambio climático, el cambio de uso de suelo y las interacciones bióticas se ha vuelto un tema prioritario para el estudio, el entendimiento de este fenómeno y la planeación de labores de conservación a largo plazo. Un ejemplo importante es el de los colibríes, que son polinizadores en el continente americano, para los cuales estudios previos nos dicen que hay predicciones negativas a futuro, dado los potenciales cambios en el clima y el cambio de uso de suelo. Ahora, estas estimaciones podrían ser más pesimistas si consideramos que estos colibríes pueden ser también afectados por los cambios espaciotemporales que ocurran en las comunidades de plantas que se asocian a su uso de hábitat, por lo cual se han vuelto un modelo importante de estudio para evaluar estos efectos no solo en las especies individuales, sino en sus interacciones. Por ello, el objetivo general del trabajo fue analizar los efectos del cambio climático global sobre los patrones ecológicos y geográficos de distribución de las especies de colibríes endémicos de México y las plantas de las que se alimentan. Para ello nos planteamos 3 objetivos particulares. El primero fue determinar la distribución potencial de los colibríes endémicos de México y las plantas de las que se alimentan para los escenarios climáticos del presente y del futuro en los años 2040, 2060 y 2080. También analizar el efecto del cambio climático global considerando 2 escenarios alternativos de dispersión limitada versus no dispersión, en los patrones de distribución potencial de las especies, y por último, evaluar los cambios potenciales en los patrones espaciotemporales de las especies por efecto del cambio climático y sus consecuencias en la organización de las redes de coocurrencia de los colibríes y las plantas. Bueno, para ello seleccionamos 12 especies de colibríes endémicos y 118 especies de plantas asociadas a su alimentación. La lista de plantas asociadas a su alimentación se recopiló a partir de literatura especializada y de la identificación taxonómica de las plantas a partir de fotografías de bases especializadas en línea. Una vez que se seleccionaron estas especies, los registros de presencia histórica se descargaron de la plataforma de GBIF y posteriormente se realizó un proceso de limpieza y depuración de los datos siguiendo procedimientos estándar para asegurar que pues, estos datos tengan, sean lo mejor posibles. Después se determinó el área de accesibilidad o dispersión histórica, también conocida como área M, para cada una de las especies, y esto también nos ayudó a establecer estas hipótesis geográficas de dispersión. La hipótesis de dispersión nos dice que las especies serán capaces de dispersarse a través de esta área de accesibilidad histórica, y la hipótesis de no dispersión asume que las especies únicamente podrán estar en el futuro en los mismos sitios en donde ya están en el presente, no serán capaces de colonizar otras áreas. Bueno, en cuanto a la información climática y la selección de variables, nuestra información climática la obtuvimos de la plataforma de WorldClim y trabajamos con los escenarios climáticos del futuro de los años 2040, 2060 y 2080. Nosotros utilizamos modelos climáticos de nueva generación y nos centramos en un escenario intermedio para la emisión de gases de efecto invernadero. También trabajamos con 5 modelos generales de circulación. Las variables climáticas, muchas veces si utilizamos todas, pueden estar correlacionadas. Para evitar esto, utilizamos 2 enfoques. Uno fue el enfoque del coeficiente de Pearson y el factor de inflación de varianza, y el otro fue mediante un análisis de componentes principales. Los modelos de nicho ecológico y la proyección a años futuros, utilizamos el algoritmo Maxent y utilizamos el paquete KUM-DR para hacer una calibración de los modelos.
Todos los modelos candidatos que se generaron se seleccionaron por 3 criterios: el ROC parcial, el criterio de información de Akaike y que tuvieran una tasa de omisión menor al 5%. Y finalmente, con los modelos que se seleccionaron, realizamos la proyección al presente y al futuro y obtuvimos los mapas binarios para cada especie. El siguiente paso consistió en los cálculos de los análisis espaciotemporales y de coocurrencia de las especies. Para ello se calculó la pérdida y ganancia de áreas de distribución en el futuro en kilómetros cuadrados. Después vimos el grado de coincidencia espacial de ambos taxones y posteriormente realizamos mapas bivariados de riqueza colibrí planta y también realizamos un análisis de diversidad beta temporal utilizando el índice de Sorensen. Para la parte final, que son las redes de coocurrencia, generamos matrices de presencia-ausencia. En este caso, nosotros utilizamos provincias biogeográficas de México. Y bueno, para seleccionar las provincias que íbamos a utilizar, únicamente nos quedamos con 8 provincias, priorizando que estas provincias tuvieran mínimo 3 especies de colibríes y 3 especies de plantas que se distribuyeran en esta zona. Esto por motivos estadísticos para los futuros análisis que íbamos a realizar. En este caso, se estableció como 1, digamos, interacción o coocurrencia cuando las especies están distribuidas en el mismo espacio geográfico, pero además se ha reportado que existe esta interacción entre ellos en el presente, y como 0 cuando no coocurren o no se distribuyen en el mismo espacio geográfico, o en su caso, en el caso del futuro, por ejemplo, que sí se distribuyen en el mismo espacio geográfico, se seleccionó como 0 también si la interacción en el presente no está reportada. A partir de estas matrices de presencia-ausencia, calculamos 2 descriptores de la red utilizando el paquete bipartit DR, que fue el tamaño de la red y el sobrelapamiento de nicho. Y con esto después hicimos modelos lineales generalizados para ver si existían diferencias en estas métricas conforme los distintos escenarios del futuro. Bueno, ¿qué nos indican los resultados? En cuanto a los patrones de distribución y codistribución de las especies en el presente, vemos que en promedio los colibríes visitan 13 especies de plantas, que pueden variar desde 6 especies hasta 42, y las plantas son visitadas en promedio por una especie de colibrí y puede variar de 1 a 5 especies. En cuanto al grado de coincidencia espacial colibrí-planta, vemos que el promedio es de un sobrelape de coincidencia espacial del 62%, pero puede variar del 44%, por ejemplo, en el colibrí Basilina shantusi, hasta el 84% en el colibrí Pampa excellence. Aquí tenemos el mapa bivariado de riqueza para el presente. Podemos ver las provincias biogeográficas que se analizaron, están señaladas cada una con números, y tenemos aquí un esquema de colores. El rojo más intenso corresponde a las áreas en donde la riqueza de colibríes es mayor, pero también la de las plantas. Podemos notar aquí que la provincia biogeográfica de Oaxaca y la Sierra Madre del Sur resaltan como áreas de alta riqueza para ambos taxones. Bueno, en cuanto a los patrones individuales de distribución de las especies en el futuro, vemos que si asumimos el escenario de dispersión, que podríamos llamar el más optimista porque asume que las especies podrán colonizar otras áreas, el 50% de las especies podría tener aumentos en sus áreas de distribución, que van desde un 33% en el año 2040 hasta un 83% en el año 2080. Y en el caso de las plantas, el 45% de ellas podrían tener igual aumentos en sus áreas de distribución, que van desde un 25% hasta un 70% en el año 2080. Sin embargo, si contemplamos el escenario de no dispersión, que sería el más conservador o el más pesimista, en el cual las especies no serán capaces de colonizar otras áreas, tenemos que el 50% de las especies tendrán reducciones que van desde un 12% hasta un 33% en el 2080. Y para las plantas, el 54% de ellas podría tener reducciones de un 18% hasta un 24%. En cuanto a la coincidencia espacial colibrí-planta, vemos también una tendencia a la reducción en estas áreas de coincidencia, que podrían ir desde un 5.9% en los escenarios de dispersión hasta un 6.8% en los escenarios de no dispersión. Y aquí tenemos algunas especies como la ninfa mexicana o el colibrí fandanguero cola larga que podrían tener reducciones en la coincidencia espacial con sus plantas mayores al 18%.
Y tenemos el caso contrario y muy particular del colibrí zumbador mexicano, Selasphorus eloisa, que por el contrario podría aumentar estas áreas de coincidencia espacial hasta mayores a 4% en el futuro. En cuanto a la coocurrencia colibrí-plantas, vemos que el número de plantas por colibrí y el número de colibríes por planta se mantienen en general del presente hasta el futuro en el año 2060, no cambia. Sin embargo, en el año 2080, independientemente del escenario de dispersión contemplado, vemos que este disminuye, y esto se debe a que el colibrí Euphorus asianufris deja de coincidir espacialmente con la planta Justicia aura. Bueno, aquí tenemos mapas bivariados de riqueza, son similares a lo que les presenté del presente. En la parte de arriba tenemos los escenarios de dispersión, 2040, 2060 y 2080, de izquierda a derecha, y en la parte de abajo tenemos el escenario de no dispersión. De igual manera, podemos notar cómo del escenario de dispersión en el 2040 va disminuyendo hasta el 2080, y sobre todo si nos damos cuenta en el año 2080, pero que contempla el escenario de no dispersión, vemos cómo estas áreas en rojo oscuro disminuyeron prácticamente en toda la región. Aquí lo que les muestro son los mapas resultantes del análisis de beta temporal. En la parte de arriba lo que tenemos es, para cada píxel analizado, qué tan similar es el píxel del presente respecto a los cambios en la biota predicha para el futuro. Es decir, los valores más cercanos a 1 nos predicen un mayor recambio de especies, y nos predicen que la biota cambió más. Y los valores, bueno, aquí podemos ver como en color rojo, que serían las áreas en donde se espera que haya un mayor cambio. Y en la parte de abajo nos muestra si la cantidad de cambio que estamos esperando para el futuro tiene que ver más con el recambio de especies o con el anidamiento, es decir, la pérdida o ganancia de especies. En este caso, las áreas que se ven en color rojo nos indican que este cambio se debe más al recambio de especies que al anidamiento. Y bueno, aquí tenemos los resultados del cambio, bueno, del tamaño de la red del lado izquierdo y del sobrelapamiento de nicho del lado derecho. La parte de arriba son los valores brutos y vemos que no tenemos diferencias entre los escenarios. Sin embargo, cuando lo que analizamos no son los valores brutos, sino el porcentaje de cambio para cada métrica, vemos que en el tamaño de la red encontramos diferencias con el año 2040 en el escenario de dispersión respecto al resto de los escenarios. Y en el sobrelapamiento de nicho Un minuto, por favor. Gracias. Podemos ver el cambio en los escenarios de dispersión. Y bueno, aquí lo importante fue resaltar también que al analizarlo por provincia, el mayor cambio lo tenemos para la provincia de Oaxaca. ¿Qué nos reportan los resultados? Bueno, los patrones de cambio no serán uniformes entre especies ni entre regiones. La tendencia es a la reducción en los patrones tanto de ocurrencia como de coocurrencia, y estos se relacionan con los cambios en el clima. También podemos ver que esto tiene implicaciones importantes, porque el cambio en la disponibilidad de mutualistas interactuantes podría derivar en el desacoplamiento de la polinización, y esto será especialmente importante para aquellas interacciones especialistas colibrí-planta que puedan aumentar el riesgo de coextinción de las especies. También vemos que esperamos un recambio de especies por la colonización de nuevas áreas, que podría derivar en la formación de nuevos ensambles y también en la desaparición de los ensambles actuales, con potenciales cambios en la estructura y la organización de las redes, especialmente en zonas secas y zonas de alta montaña. Y bueno, aquí es muy importante decir que a pesar de que las redes de colibrí planta pueden ser plásticas y hay colibríes como especies generalistas que pueden adaptarse a mayor variedad de morfologías florales, pues también tenemos que esto podría variar entre cada región, y que aquellas comunidades en donde se registró un mayor sobrelapamiento de nicho podríamos esperar también una mayor competencia y por tanto inestabilidad ante el cambio climático, por lo cual debemos poner especial atención a las provincias de Oaxaca y la Sierra Madre del Sur, que son también prioritarias para la conservación de colibríes, de acuerdo a estudios previos. Y ya para cerrar, pues este fue un primer acercamiento al estudio de redes de coocurrencia de colibríes y sus plantas asociadas, y el entendimiento del riesgo de extinción de las especies y su potencial ruptura de las asociaciones ecológicas es crítico para establecer planes de conservación a largo plazo.
El proyecto fue realizado gracias al apoyo otorgado por CONACYT y el posgrado en Ciencias Biológicas, así como el apoyo y financiamiento del proyecto UNAM de GAPA-PAPIT y el proyecto del PINC, ambos a cargo de la doctora María del Coro Arizmendi. Muchas gracias por su atención. Daniela, muchísimas gracias por contarnos, ¿no?, tu tesis, y muchas felicidades por este estudio de coocurrencia, coextinción, que creo que nos abre el horizonte a muchos de los que hemos estado viendo esto ya desde hace un rato. Y una disculpa, no leí tu semblanza, ahorita mismo lo hago. Es egresada Daniela Remolina Figueroa, es egresada de la Facultad de Ciencias, en donde se graduó como bióloga en 2019. Sus estudios de maestría los realizó en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, dentro del programa de posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM, y actualmente es alumna de doctorado en el mismo programa. Su línea de investigación está enfocada en estudiar los impactos del cambio climático en los patrones ecológicos y geográficos de distribución de especies de colibríes en México y las plantas asociadas a su alimentación. Dichos estudios tienen el objetivo de contribuir a la generación de conocimiento relacionado con los efectos de este fenómeno global en las interacciones ecológicas de los organismos que deriven en planes y estrategias de conservación de la biodiversidad a largo plazo. Muchísimas gracias, Daniela, y muchas felicidades otra vez. Muchas gracias. Ahora pasamos al tercer lugar, que corresponde a Víctor Manuel Ramírez del CID Prado, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, con su tesis Emulación de modelos agrícolas mediante métodos estadísticos para proyectar los impactos del cambio climático en la producción de cultivos a nivel global. Les cuento un poco sobre Víctor. Es egresado de la licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Durante sus estudios de licenciatura se enfocó en la estimación de zonas de riesgos por inundación en una porción urbana de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, tema central de su trabajo de tesis de licenciatura. Posteriormente consolidó su trayectoria profesional al desempeñarse como meteorólogo en la Comisión Nacional del Agua y Servicio Meteorológico, donde adquirió experiencia valiosa en el análisis e interpretación de fenómenos meteorológicos y su impacto en diferentes regiones. Amplió sus conocimientos y horizontes académicos al cursar la maestría en Ciencias de la Tierra con especialización en Ciencias de la Atmósfera en la UNAM, en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Se ha centrado en la aplicación de técnicas de modelación estadística en el contexto de agricultura y su relación con el cambio climático. Víctor, bienvenido. Muchas felicidades por obtener este logro. Y adelante, cuéntanos sobre tu tesis. Gracias. Gracias, doctor. Voy a compartirles mi presentación. Les agradecería mucho si me indican si la pueden ver. Listo. Perfecto. Repito el título: Emulación de modelos agrícolas mediante métodos estadísticos para emular los impactos del cambio climático en la producción de cultivos a nivel global. Es el título de la tesis con la que yo obtuve el grado de maestro y en el año 2021, y justo fue bajo el tutorado del aquí presente doctor Francisco. Bien, los dos actores importantes y principales de este estudio, la agricultura y el cambio climático. La bibliografía respalda que incrementos en la temperatura y variaciones en la precipitación a nivel global tienen impactos en la agricultura a nivel planta, en los patrones de fenología, es decir, en el desarrollo de la planta y en la floración. A nivel producción de cultivos, pues se estima que por lo menos 3 de los más importantes cultivos, el trigo, el arroz y el maíz, puedan tener disminución en cuanto a los rendimientos. Y en cuanto a cuestiones geográficas y de zonas, la producción puede ir un tanto a la baja, puede haber una reducción en las zonas tropicales y templadas de las porciones sur de Asia, América Latina y África. Ahora bien, ¿cómo se ha estudiado la dinámica entre estos dos actores, agricultura, cambio climático? Hay dos enfoques básicos en la literatura. Uno son los modelos biofísicos y son aquellos que simulan el crecimiento de los cultivos, toman en cuenta varios factores como las prácticas de cultivo y de manejo, y erosión y demás. Y los modelos estadísticos como segundo enfoque, que son ecuaciones que relacionan distintas variables, en este caso de rendimiento, del clima, variables socioeconómicas y físicas.
En este caso en particular, nuestro enfoque fue combinar ambos y obtener un resultado final. Y también, bueno, el objetivo del trabajo, pues, estuvo orientado a desarrollar emuladores estadísticos con técnicas econométricas bajo distintos escenarios de emisión para los cultivos arroz, caña, cebada, maíz, mijo, sorgo, soya y trigo. Son 9 cultivos derivados del modelo biofísico EPIC. Ok, entrando a la sección de la metodología, ¿qué datos utilizamos? Utilizamos proyecciones obtenidas del proyecto de intercomparación y mejoras de los modelos agrícolas, ACME. Estas proyecciones desarrolladas para los 4 escenarios de emisión, RCP 2.6, 4.5, 6.0 y 8.5. 2 modelos. Las proyecciones se derivan de 2 modelos en particular, el modelo del clima HATGEN, en sus variables de temperatura y precipitación, y las proyecciones orientadas a derivadas del modelo agrícola, del modelo EPIC que ya había mencionado. Ahora, por cada cultivo, el modelo presenta 4 proyecciones de acuerdo al tipo de manejo que se tomaron en cuenta, y estas son de acuerdo a si la proyección toma en cuenta la fertilización por CO2 y un tratamiento de irrigación. Si solamente toma en cuenta la fertilización por CO2, como segunda opción, como tercera únicamente la irrigación, y como cuarta opción los cultivos de temporal, es decir, que no toman en cuenta ni la fertilización ni la irrigación. Ahora bien, características de estas proyecciones, bueno, comprenden información del periodo del año 2005 al 2099. En nuestro caso particular, nosotros decidimos seccionar este periodo total en tres subperiodos denominados horizontes, comprendidos dentro de los subperiodos 2005-2035, 2035-2065, 2069 a 2099. Estas proyecciones cubren una malla global con una resolución de 0.5 por 0.5 grados, cada punto de malla. Y dentro de sus características, pues el arreglo de datos presenta 3 dimensiones, las dimensiones espaciales y la de tiempo. Nosotros preprocesamos esos datos para poder crear una matriz que contemplara estas 3 dimensiones, pero generando una matriz de 2 dimensiones. ¿Listo? La primera porción de la metodología estuvo orientada a la estimación de estas ecuaciones de la matriz denominada panel de datos que les mencioné anteriormente. Desarrollamos a partir de los ejercicios de regresión lineal, las estimaciones de las ecuaciones en cuestión, y fueron sometidas a un conjunto de pruebas denominadas de correcta especificación. ¿Ok? Dividido en 4, subproceso dividido en 4 porciones: el planteamiento de nuestro modelo base, que incluye como variable regresora la temperatura y la precipitación para estimar el rendimiento agrícola, que fue sometida a una prueba del tipo de modelado. 2 opciones fueron las que se nos presentaron: efectos fijos o aleatorios, y también la consideración dentro de los parámetros del método de modelación, es decir, si era relevante en conjunto considerar los parámetros denominados efectos individuales y efectos de tiempo. Y por último, la evaluación de la eficiencia de nuestros estimadores, a cargo de la prueba de heterocedasticidad y de no autocorrelación. Una vez cumplidas estas pruebas, pues el conjunto final resultante fue una serie de ecuaciones. El paso número 2 consistió en una evaluación fuera de la muestra. Nuevamente tomamos el conjunto de datos en panel y las especificaciones ya planteadas en el paso anterior. Hicimos una reestimación y como métrica de evaluación utilizamos el error cuadrático medio y el error cuadrático medio normalizado. ¿Qué de diferente tiene este ejercicio? Pues que únicamente utilizamos los 2 primeros horizontes, cercano y medio, para hacer la estimación de los coeficientes, y posteriormente evaluamos con los datos de las simulaciones del clima del tercer periodo de tiempo.
comparamos esto con respecto a los datos observados, es decir, a las proyecciones originales del modelo EPIC, y pues tuvimos como resultado una matriz con una serie de valores del error cuadrático medio y error cuadrático medio normalizado. Esta fue la evaluación del pronóstico. Ahora bien, tuvimos un último ejercicio que fue una validación cruzada, misma dinámica. Utilizamos las especificaciones planteadas en el primer paso de la metodología, en conjunto con los datos en panel, y realizamos una serie de evaluaciones. Todas las ecuaciones generadas pues están asociadas a una proyección, y esta proyección a su vez a una serie de escenarios de emisión. Bien, ahora, ¿en qué consistió estas evaluaciones? Pues en desarrollar las ecuaciones tomando en cuenta todas las simulaciones del clima que también están proyectadas en función a los 4 escenarios de emisión. Entonces hicimos una combinación de evaluaciones, ¿no? Y con el objetivo de poder comparar la calidad del pronóstico con las combinaciones de ecuación y set de simulaciones del clima para distintos escenarios de emisión. Listo, los resultados, bueno, pues de acuerdo a las pruebas se eligió la modelación por efectos fijos, con el modelo de efectos fijos bidireccionales, es decir, contemplando estos dos parámetros que nos arrojan información de la variación entre los individuos, es decir, entre los puntos de malla y a través del tiempo. Y tuvimos como resultado, quisimos implementar un par de ecuaciones denominadas E1 y E2. La ecuación E1 contempla a las variables de temperatura, precipitación, sus cuadrados y su producto cruzado, y la ecuación E2 únicamente contempla la temperatura y su cuadrado. Los resultados de la evaluación, en este caso únicamente se presentan 4 cultivos, que fueron de los que se pudieron rescatar la mayor parte de proyecciones. Cuentan con un 85% a 100% de las proyecciones. Y bueno, cada gráfica está compuesto por 2 barras de diferentes colores que hacen alusión a cada ecuación, y cada conjunto de pares de barras están asociados a un escenario de emisión, y cada conjunto de escenario de emisión a un distinto manejo del cultivo. Así están compuestas las 4 gráficas. A simple vista podemos ver que no hay gran variación entre una u otra ecuación. Posiblemente la ecuación E1, que contempla la temperatura y la precipitación, pueda arrojar mejores resultados de manera general. Sin embargo, no aporta un valor significativo. Ahora bien, la comparación entre cultivos. Presentamos 2 gráficos, únicamente los manejos de fertilización por CO2 e irrigación y temporal. Y aquí sí podemos comparar el conjunto de cultivos. Como ustedes se pueden dar cuenta, hace falta varias proyecciones, y pues el estudio se limitó únicamente a observar aquellas generadas para los escenarios de emisión RCP 4.5 y 8.5. Y de entrada, pues nosotros identificamos que aquellos simuladores asociados a las proyecciones para los escenarios de emisión que implican un mayor calentamiento, pues presentan aquellos valores un tanto menos exactos versus los emuladores generados para las proyecciones asociados a los escenarios de emisión con menor calentamiento. Y bien, en este caso sacamos algunas conclusiones en cuanto a la diferencia o el por qué la precipitación, no presenta un factor extra en el desempeño de los pronósticos, y encontramos en la bibliografía que puede estar asociado a una hipótesis que relaciona la anomalía de la temperatura media global, que es el factor común para desarrollar los patrones espaciales de la temperatura y la precipitación, y como es este factor en común, pareciera ser que a la hora de realizar estos ejercicios de regresiones lineales, el factor precipitación, pues no aporta gran beneficio en cuanto al desempeño del pronóstico. Bien, los resultados de la validación cruzada, en este caso,
acotamos aún más solamente al cultivo del trigo y a la ecuación E2, recordando que es aquella que solamente contempla la temperatura y su cuadrado, y tenemos dos paneles, dos gráficos. Nuevamente, el panel A, el tipo de manejo de fertilización por CO2 e irrigación, y el panel B, que solamente hace alusión al cultivo de temporal. Ok, cada gráfica está segmentada en 4 grupos, 4 barras, que diferencian la simulación del clima utilizada con la que se hizo la evaluación. Y cada barra está segmentada en 3 secciones que representan los 3 distintos horizontes de tiempo. Y cada barra también está asociada a un distinto escenario de emisión con el cual se desarrolló la ecuación. Entonces tenemos combinaciones de ecuaciones para distintos escenarios de emisión y simulaciones del clima para distintos escenarios de emisión que fueron combinados, y esos fueron los resultados de la evaluación en la evaluación cruzada. ¿Y qué resultados tenemos en particular en este caso? Bueno, pues de entrada que aquellos, de entrada que los horizontes cercanos pues tienen un mejor desempeño en su pronóstico. Solo un minuto, por favor. Gracias. Okay, gracias. Y aquellas evaluaciones que también arrojaron un mejor desempeño en el pronóstico fueron aquellas que están evaluadas en las simulaciones del clima para un escenario de emisión de menor calentamiento. Bien, aquí les presento rápidamente una de las aplicaciones en las que se les dio uso a los simuladores, y es justo la estimación de los cambios porcentuales, en este caso del trigo para los escenarios de emisión 2.6 y 8.5, los cambios porcentuales del rendimiento agrícola. Y rápidamente podemos ver que, como había mencionado en la introducción, algunas porciones de Asia del Sur, de América Latina y de África, pues son aquellas que se ven un tanto más afectadas. Y para concluir, los simuladores representan una herramienta útil, simple y fácil de aplicar, aunque pues, puede ser un tanto mejorable. En este caso, los modelos que nosotros planteamos, de acuerdo a los resultados, pues son buenos para reproducir los cambios en cuanto a rendimientos, comparando con las proyecciones originales. Y bueno, en particular en cuanto a escenarios de emisión, aquellos que tienen un menor calentamiento, pues presentaron los simuladores con un mejor desempeño de los pronósticos. Y bueno, en este caso en particular no se alcanzó a revisar la parte de las proyecciones probabilísticas. Sin embargo, este ejercicio se puede extender hacia esa dinámica para poder generar productos como evaluaciones de riesgo o índices de riesgo. Y creo que ya acabé justo en tiempo. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Víctor, por mostrarnos tu trabajo, por explicarnos cómo estos modelos de emulación pueden ayudarnos en la investigación y para apoyar la toma de decisiones. Y pues bueno, muchísimas felicidades otra vez por ganar este tercer lugar en el concurso PINC sobre las mejores investigaciones en cambio climático. Y pues una felicitación a todos los jóvenes que se han presentado hasta ahora y los que tendremos mañana en la categoría de doctorado, y que nos han mostrado pues la gran variedad de temas, la gran variedad de enfoques, la gran variedad de recursos técnicos y metodológicos que se manejan en cambio climático y que las nuevas generaciones están aportando y que están mezclando, ¿no? Destaca entre todos ellos, pues la parte de hacer interdisciplina, de combinar conocimientos, distintas fuentes de conocimiento para responder preguntas complejas sobre sistemas complejos, ¿no?